Partido México Primer Mundo. Por la dignidad del mexicano. En videos anteriores, te demostramos cómo es que las fichitas que tenemos como políticos y partidos políticos que forman verdaderas mafias, afectan al desarrollo de México, por carecer de toda clase de valores, como son la ética, la moral, el honor, y principios. Pero que la mafia que más le afecta a la sociedad mexicana, es la mafia legislativa, en la que recae gran culpa del atraso de México, precisamente por no cumplir con sus obligaciones como representantes del pueblo mexicano ante el gobierno, como es el de garantizar el bienestar y desarrollo de la sociedad. Y que en vez de eso, atienden sus propios intereses y el de sus partidos políticos, y su desarrollo personal, garantizándose ellos mismos, su satisfacción total, dejando a un lado las verdaderas necesidades de los mexicanos, provocando con ello, que más de la mitad de la población mexicana viva en la pobreza y pobreza extrema. A pesar de que México, es un territorio con extraordinaria riqueza con sus recursos naturales, y capital humano. Y también te mostramos en una forma generalizada, que México, por todos sus productos naturales de origen que le ofrece a la humanidad, y sus ecosistemas con un gran potencial turístico ecológico, que lo hacen el país con más ecosistemas en el mundo después de China, y su gran riqueza marina y minera, que todo, en su conjunto, lo hacen ser la mejor tierra del mundo. Y que no existe país que ofrezca tanto, como lo ofrece México. Y que con todo y eso, existe mucha pobreza en nuestro país. Además, te hicimos notar que nuestra bandera nacional es única por tener motivos prehispánicos, y que eso hace de México, junto con su historia y cultura actual, el país más representativo y más importante de todo el continente americano. Y que aparte de ser la más bonita del mundo por sus colores y su escudo, que podría tener el significado de la vida, vanguardia, el poder y esplendor, entre otros significados. Haciendo de México, un país augurado para ser una gran potencia mundial. Y prácticamente, en todos los videos, te dimos a conocer la mejor solución que podamos tener los mexicanos, para no depender de la mezquindad de nuestros políticos. Que viene siendo el Instituto Federal de Investigación para el Desarrollo de México, manejado por las principales universidades de nuestro país, para acabar con todo este sistema corrupto, con el que la clase política que tenemos, se ha estado enriqueciendo, y mismo que con el que nos han estado manipulando en forma sistemática, sin ningún pudor, al grado de salir muy beneficiados con las desgracias de los mexicanos, provocadas por ellos mismos. Y, por supuesto, te mostramos algunas de las grandes ventajas que tendríamos, si se estableciera el instituto que planteamos. Ahora, para que tengas una idea más clara y más exacta de cuál sería su propósito, te vamos a mostrar cómo es que funcionaría el Instituto Federal de Investigación para el Desarrollo de México, manejado por las principales universidades de nuestro país que proponemos, para alcanzar nuestra meta principal. Que México sea el mejor país del mundo, sin ninguna ideología de por medio. Como ya lo dijimos desde un principio que el instituto que proponemos funcionaría como una central de inteligencia, vamos a hacer una analogía de nuestro instituto, con la central de inteligencia de una de las más eficientes y más poderosas empresas del mundo. Microsoft. Como ya se sabe, Microsoft es una empresa dedicada más que nada a la creación de software, que viene siendo el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación, y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación que se usa como herramienta, para sacarle el máximo provecho a una computadora. Y que su producto más usado y más famoso, es el sistema operativo Microsoft Windows. Y que este sistema, es el encargado de hacer que funcione una computadora de la mejor forma. Y para que todo esto sea factible, Microsoft requiere de personal altamente capacitado en cada una de sus especialidades, trabajando como verdaderos científicos. Siempre investigando para diseñar. Y también para la mejor forma de sacarle el máximo provecho a las prestaciones de su software, actualizándolo cada vez que sea necesario, para que una computadora pueda ser lo más eficiente, y lo más provechosa posible. Bueno, pues esto, sería exactamente lo mismo con el Instituto Federal de Investigación para el Desarrollo de México, manejado por las principales universidades de nuestro país que proponemos. Ni más, ni menos.
Aunque no lo creas, México, al igual que todos los demás países, funciona con un software. Que si en una computadora es el sistema operativo, el de México viene siendo el sistema jurídico de nuestro país. Así como el sistema operativo es el que se encarga de regular la forma de cómo se deben procesar los datos, y manejar los recursos de una computadora. Así, el sistema jurídico de nuestro país es el que se encarga de regular la conducta y proceder de los ciudadanos, y cómo manejar nuestros recursos. Y es aquí, en donde nuestro instituto que proponemos, se encargaría de hacer esa gran labor. De crear la mejor forma de regular y proceder de los mexicanos, mediante previa investigación. Esto es, diseñando las mejores leyes y reformas estructurales que podamos tener los mexicanos para crear riqueza, bienestar, y sacarle el máximo provecho a nuestros recursos. Ya sean naturales, o de nuestros impuestos. Y siempre con la precisa información para destinarle los recursos exactos a donde verdaderamente la sociedad los necesite, para que no haya ningún tipo de corrupción. Para que de esta manera de trabajar, resulte un México con una sociedad en armonía. Y todo esto, se lograría con el personal académico, altamente capacitado en cada una de sus especialidades. Todos trabajando en conjunto, igualmente como verdaderos científicos. Siempre buscando la mejor forma de procurar la máxima calidad de vida de los mexicanos, y la protección de nuestros ecosistemas, y recursos naturales. ¿Has oído la expresión? ¿Papelito habla? Pues cualquier cosa que surja del instituto, como son las reformas estructurales para crear riqueza, o la mejor manera de gastar nuestros recursos o cualquier otra cosa, siempre se podría demostrar que es lo mejor y más benéfico para la sociedad, con un informe completo. Y lo mejor de todo esto, para ser más competitivos en este mundo cambiante cada vez más globalizado, así como el sistema operativo de Microsoft se actualiza continuamente para un óptimo funcionamiento de la computadora, nuestras reformas estructurales siempre se estarían actualizando, para el óptimo funcionamiento de México, y evitar cualquier tipo de rezago. Que por el contrario, siempre estaríamos a un paso adelante de los países desarrollados, en cuestión competitiva. Y las organizaciones de la sociedad civil podrían trabajar conjuntamente con el instituto que proponemos, para llevar a cabo las reformas legislativas, y las políticas públicas que conduzcan al desarrollo integral de nuestro país. ¿Verdad que no se necesita ningún tipo de ideología para que México salga adelante? Simplemente se hace lo que se tenga que hacer, en el momento exacto que se requiera, para que la sociedad mexicana alcance los máximos niveles de bienestar, sin ningún tipo de manipulación. Y todo lo que se lleve a cabo, el instituto que proponemos, siempre estaría ahí, para garantizar que eso es lo mejor para la sociedad. Como verás, hay muy buenas razones para que este instituto sea una realidad. Pero para que quedes más que convencido, créenos si te decimos que nuestros científicos están al nivel de los mejores del mundo. Siempre ofreciendo grandes resultados a pesar de contar con escasos recursos. Y es por esta razón, que nosotros te ofrecemos las reformas estructurales hechas por el método científico, y no por el método político. Como ya lo dijimos antes. El principio del método científico es siempre llegar a la verdad. Y el del método político es manipular para conservar el poder a costa de los ciudadanos. El hombre de ciencia siempre emplea sus conocimientos para beneficio de los demás, y por amor a su país. Y el político, mientras viva en la opulencia, nunca le interesará el bienestar social. Solo cuida sus propios intereses, y los de su grupo de mafiosos. Ahora que ya tienes una idea más clara de lo que sería el Instituto de Investigación para el Desarrollo de México que proponemos, que funcionaría como una central de inteligencia para beneficio y sano desarrollo de la sociedad mexicana, y cómo trabajaría, lo puedes comparar con el Congreso de la Unión, de donde surgen las leyes para nuestro país. Más que un Congreso que funcione como una central de inteligencia para beneficiar a los mexicanos, parece un nido en el que cuando todos se reúnen, se hacen los inteligentes queriéndose pasar de listos, para ver quién se lleva la mayor tajada del queso. Mientras no se implante el instituto, siempre va a existir la manipulación de los grupos de poder. Que son los mismos partidos políticos con sus gobernantes y legisladores, que con todo y sus ideologías, forman verdaderas mafias, que a las cuales, no les importa desestabilizar al país.
teniendo como rehén a la misma ciudadanía, con tal de conseguir el dominio absoluto. Para respaldar con hechos lo que te decimos, te vamos a dar un ejemplo de cómo es que se las gastan para manipular con tal de conseguir el dominio absoluto, no importándoles en lo más mínimo los dramas, el dolor, y los padecimientos que ocasionan al pueblo con su ambición, y por no cumplir con su trabajo, que es el procurar bienestar y justicia, traicionando la confianza de la misma sociedad que los puso en el poder. Este señor, que quiere pasar a la historia como el presidente que impulsó las tan ansiadas reformas estructurales para que México fuera un país desarrollado, pero que antes él mismo obstruía. Cuando era gobernador del Estado de México, él, y su partido que lo vio como un buen candidato para presidente, se mandaron a hacer encuestas a su gusto, en todo el país, para posicionarse en la preferencia de la gente, como candidato a la presidencia de México, cuando fueran las elecciones presidenciales. Sus encuestas le crearon una gran popularidad, al grado de que ya no hubiera otro precandidato que contendiera contra él a la presidencia. Dejándolo así, prácticamente como único precandidato por parte del PRI, mientras todavía fungía como gobernador del Estado de México. Ya cumplido el objetivo de haberse creado la fama, la segunda fase de la estrategia, era echar abajo todas las iniciativas de reformas tan necesarias para el país, del entonces presidente de México, Felipe Calderón, que impulsaba para que México saliera del atolladero, por las peores crisis externas e internas por las que pasábamos desde ese tiempo, por no haber aprobado al igual, el PRI, y el PRD, las también muy necesarias reformas estructurales que impulsara, Vicente Fox. Y todo eso, lo hicieron para que para nada le fuera bien en todo el tiempo en que gobernó el PAN, y para así, crear el rechazo de la sociedad, para que la gente ya no votara más por ese partido. Les resultó también esa estrategia, que las crisis del país que tanto golpearon a los mexicanos, se agudizaron ya para finalizar el gobierno del PAN, del que a la hora de las elecciones presidenciales del 2012, por el rechazo social, el PAN quedó en tercer lugar. Y como ya es sabido, Peña Nieto y el PRI, comprando votos, fueron los que ganaron para desgracia nuestra, de los que tenemos dignidad. En ningún país del mundo se había visto hasta ahora, que el partido en el poder quedara en tercer lugar en elecciones presidenciales. Bueno, pues así como el PRI, y el PRD, le bloquearon todas las iniciativas de reformas al PAN, así, el PAN, y el PRD, cuando por fin lograron obtener juntos mayoría relativa, le bloquearon toda iniciativa al entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, en la era del reinado del PRI, para que la gente ya no siguiera votando a favor de ese partido totalitario. ¿Y puedes adivinar por qué Ernesto Zedillo impulsaba sus reformas? Ernesto Zedillo impulsaba sus reformas estructurales porque venía arrastrando las crisis, prácticamente de 71 años del priato. Como te darás cuenta, por no hacer lo que se tiene que hacer para que México tenga el máximo desarrollo con una sociedad, en armonía desde el priato, hasta la fecha, el pueblo mexicano ha padecido toda clase de desgracias, principalmente originadas por la ambición de los políticos y servidores públicos que no cumplen con sus funciones, como es su obligación. Nada más compara la calidad de vida actual que tienen los habitantes de Corea del Sur, con la calidad de vida que tenemos los mexicanos, siendo que su territorio es como la mitad del estado de Chihuahua, y que no se acerca para nada en la cantidad de recursos naturales que tiene México, y que eran más pobres que nosotros en los años 50. Ahora, en estos tiempos, si se tuvo la necesidad de hacer un pacto por México, o sea, hacer un pacto para dejar a un lado los intereses personales y partidistas para dignarse a trabajar para el país, es porque verdaderamente ya estamos muy rezagados con respecto de otros países, y muy golpeados por las consecuencias del revanchismo, y la corrupción de los políticos y servidores públicos, al grado de que se ha llegado a manejar el término, Estado fallido. Y lo más irónico y lamentable de todo esto, es que de todas las reformas trascendentales que resultaron del Pacto por México para transformar al país, que nos están imponiendo, la reforma energética, era la más importante a la que los gobiernos del PRI, y del PAN, le apostaban para que les fuera bien en su gobierno, y para que México saliera del subdesarrollo. Pero que ellos mismos obstruían cuando eran oposición.
y que se parece mucho a la que proponía el PRI, en tiempos de Ernesto Zedillo. Y ahora que ya la impusieron, después de 20 años, resulta que es demasiado tarde, porque el precio del barril de petróleo cayó muy drásticamente, que sus consecuencias nos están afectando a todos los mexicanos. ¿Cómo la ves? Y ahora sabes cómo le están respondiendo el PAN y el PRD, para desestabilizar al país para que no le vaya bien a Peña Nieto en su gobierno. Los dos partidos andan promoviendo en un acto populista el aumento al salario mínimo. Que aunque no lo creas, ese es un tema muy delicado y que podría desestabilizar al país, si se realiza de forma irresponsable. Créenos si te decimos que nos están engañando al decir que quieren nuestro bienestar. Y que para nada son las mejores reformas estructurales que podemos tener los mexicanos para un máximo desarrollo de México. Y que nos están llevando al desarrollo, por el camino más largo. Nada más, por la ambición y la carencia de valores de nuestros políticos. Si observas y analizas todo esto que te decimos, del que para nada te estamos mintiendo, te darás cuenta que las reformas estructurales son muy necesarias para el buen funcionamiento de México, para evitar todo tipo de padecimientos y rezagos. Y que por la falta de valores de nuestros políticos con sus partidos políticos, son muy eficientes para desestabilizar y provocar pobreza al país, y sobre todo, mucho más eficientes para enriquecerse ellos mismos, a costa de los padecimientos y carencias de los mexicanos. Y todo, bajo el pretexto y argumento de que las reformas que rechazan, no son las que le convienen al país. Porque como ya lo dijimos en otra ocasión, nosotros somos de la convicción de que las reformas estructurales en las que depende el bienestar de toda una nación, deben ser el resultado de una exhausta y seria investigación por personas honorables, calificadas y aptas para ese propósito. Sobre todo en la nación de México, en la que más de la mitad de su población vive en la pobreza y pobreza extrema, a pesar de que ofrece mucha riqueza con sus recursos naturales. Y estamos más que convencidos que con el instituto que proponemos, nos evitaríamos los mexicanos todo tipo de manipulación. Y para que veas que todavía te ofrecemos algo muy bueno más, ya que andamos en las analogías, te decimos que así como el sistema operativo de Microsoft no podría operar de la mejor forma si no tiene un buen antivirus que lo proteja, así, el sistema jurídico de nuestro país que surgiera del instituto que proponemos, no podría operar de la mejor forma si no contara con un buen sistema antivirus. O sea, un buen sistema anticorrupción hecho por el mismo instituto, que proteja todo el sistema que tendríamos los mexicanos para el pronto y máximo desarrollo de México. Para que sea altamente efectivo y 100% confiable, el sistema anticorrupción tendría que hacerse sin la intervención de los políticos, porque justamente es para que no manipulen y se den sus mañas para cometer actos de corrupción, que es lo que principalmente ha frenado el desarrollo de México, alterando la paz social. Y tomando eso en cuenta, para hacer el sistema anticorrupción, se tendrían que hacer leyes en la inteligencia de ver al político y servidor público, desde un policía, hasta el presidente de México, y cualquier otra persona que pueda coludirse con ellos, como sujetos altamente corruptibles, y potencialmente peligrosos para la estabilidad y armonía del país, tipificando a la traición y alta traición a la sociedad, considerándolas como delitos muy graves, para poder así endurecer las penas, a tal grado que la corrupción sea impensable para los que tomen un puesto público de cualquier nivel. Y por supuesto, revisar el fuero en el que muchos servidores públicos y legisladores se escudan para cometer sus fechorías. Es así como nosotros tendríamos cero tolerancia a la corrupción, de la que te hablaremos posteriormente de su importancia. Nosotros pensamos que es esto lo que ya necesitamos los mexicanos como sociedad, si revisamos la historia de nuestro país. Recuerda que es la sociedad la que manda, y no los políticos. ¿Sabías que los legisladores reciben sobornos, que en la política le llaman moches, para aprobar las reformas que impulsa Enrique Peña Nieto? ¿Y sabías que cada año se rompen récords en la cantidad de dinero destinado para gastos del gobierno? Y que en estos últimos años, ya se está hablando de billones, cosa que hasta hace poco, esas cantidades eran impensables y que para este año se le destinó, rompiendo el récord de
4.694.677.5 millones de pesos. ¿Y que esos presupuestos no han contribuido para el desarrollo y crecimiento del país? ¿Y sabías que el 25% del PIB está destinado para gasto público, que casi siempre está orientado a cuestiones improductivas, dejando de lado las verdaderas necesidades del país? ¿Y sabías que el gobierno de Peña Nieto, para pararse el cuello, para quedar bien ante la sociedad, endeuda al mismo pueblo mexicano y a futuras generaciones sin importarle las consecuencias que se generen en detrimento de los mexicanos? ¿Y sabías que aparte de todo esto que te decimos, existen muchas más formas de que los políticos nos sigan viendo la cara para robarnos nuestros recursos? Todo esto que te decimos, lo puedes investigar en Internet. Tú sabes que en estos tiempos modernos, existen nuevas tecnologías muy avanzadas que pueden simplificar las cosas, como para que la sociedad pueda poseer mecanismos muy diferentes, y muy eficaces para organizarse. Así es que no podemos seguir teniendo para el máximo desarrollo de México, y en pleno siglo XXI, el mismo y viejo sistema, que es muy propicio para fomentar la corrupción de los políticos y servidores públicos de nuestro país, de la que tú ya conoces las nefastas consecuencias de todo eso. Lo que te ofrecemos nosotros, hasta ahora es la mejor propuesta que existe para poner orden, y buscar la máxima eficiencia de la forma de gobernarnos que podamos tener los mexicanos. Y como nosotros hemos dicho que siempre existe una mejor forma de hacer las cosas, esta que te ofrecemos, es la mejor que pueda existir hasta el momento. A menos que tú sepas de alguna forma mejor. Y si de pura casualidad, piensas que es una exageración por parte nuestra, al ponernos como meta principal, de hacer de México el mejor país del mundo, nada más recuerda que, a pesar de todo lo corruptos que son la mayoría de nuestros legisladores, políticos, partidos políticos, servidores públicos, etc., y que por eso mantienen a más de la mitad de la población en pobreza y pobreza extrema, México, a pesar de todo eso, que no está lejos de ser de los mejores países del mundo. Es la primera economía más grande de Hispanoamérica, la segunda de América Latina, y la tercera economía de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los Estados Unidos, y la de Brasil. Y siempre oscilando su economía, entre la novena y quinceava del planeta. Y el peso mexicano, es la octava moneda con mayor operación en el mundo. Y créenos si te decimos que México tiene muchas otras cualidades más, que por la misma corrupción de los políticos, no se pueden aprovechar al máximo. Ahora, imagínate cuando tengamos el instituto que proponemos para poner orden y crear las reformas estructurales mejores pensadas, y diseñadas para generar riqueza que podamos tener, con todo el potencial que tenemos con la riqueza de nuestros recursos naturales y capital humano. Y la mejor manera de aprovechar todos esos recursos que generemos, sin la manipulación de los políticos. Y también imagínate cuando tengamos el mejor sistema anticorrupción creado por el mismo instituto que proponemos, para tener cero tolerancia a la corrupción. Castigando ejemplarmente, a todo aquel que tenga que ver con el gobierno que haya cometido actos de corrupción, no habría ninguna duda en que lograríamos la excelencia como país. Tú puedes hacer que México entre a una nueva era en su vida. La era en la que los mexicanos podamos por fin librarnos de la corrupción, y cualquier tipo de manipulación de los políticos y servidores públicos, apoyándonos para crear el Instituto Federal de Investigación para el Desarrollo de México, manejado por las principales universidades de nuestro país que proponemos. Nuestro trabajo como verdaderos representantes del pueblo mexicano, consistiría antes que nada, en garantizar la soberanía de nuestro país. Que eso incluye la soberanía tecnológica. Garantizar las mejores reformas estructurales para generar riqueza y bienestar social, creadas por el instituto que proponemos, que no solo sería para procurar la máxima calidad de vida que podamos tener, sino que también para hacernos mejores ciudadanos. Y como ya sabemos que de nada sirve tener las mejores leyes si no se cumplen, que por eso el país está como está, por tanta corrupción, nosotros como representantes del pueblo ante el gobierno, nos encargaríamos de vigilar que siempre las instituciones del gobierno cumplan con su cometido, y estar atentos a que no deje de existir la cero tolerancia a la corrupción. Que si no lleváramos a cabo estos tres puntos principales, no tendríamos razón de existir. Nosotros, y al igual que todos los partidos políticos que no garanticen lo mismo.
Por si todavía no te has dado cuenta, te hacemos notar que a todos los partidos políticos, les conviene que México tenga a más de la mitad de su población en la pobreza y pobreza extrema, para poder ellos agarrar como bandera la misma pobreza, y como tema de sus discursos, para prometer que nos va a ir mejor si votamos por ellos. Es justamente por esa razón, que como la pobreza de los mexicanos les cae como anillo al dedo, que rechazan toda reforma e iniciativas del gobierno, o legislan leyes de importancia para la sociedad, a cuentagotas. Eso es para mantener el más tiempo posible a la población en situación de pobreza, para poder así, sin ningún escrúpulo, manipular a las masas, como se manipula a cualquier persona sin preparación alguna, para así, mantenerse en el gobierno lo más que se pueda, para vivir como parásitos del presupuesto. ¿Sabías que toda persona que carece de valores y principios, es una persona despreciable que vale menos que basura? Porque la basura por lo menos conserva algo de valor. Tan es así, que la vuelven a reciclar. Así es que no permitas por ningún motivo, que la gente despreciable, sea la que se encargue de crear el sistema jurídico de nuestro país. Y que si no se merecen el más mínimo respeto por carecer de valores y principios, en daño a la ciudadanía, mucho menos merecen ser dignatarios de ningún cargo público para ser parte del gobierno de nuestra nación. No creas que con el instituto que proponemos, estamos pasando por encima de las facultades y atribuciones que tienen los legisladores para poder legislar. De ninguna manera. Nosotros, en un principio aclaramos que cada partido tiene su propio instituto de investigación, o fundaciones para llevar a cabo esa función. Que es la de legislar. Así es que, con todo lo que te hemos dicho, te debes imaginar la gran cantidad de recursos que se han desperdiciado. Que son miles, y miles de millones de pesos, multiplicados por tantos años, solo para mantener a estos parásitos que tenemos como partidos políticos, con todo y sus institutos de investigación. Pero nos debes creer si te decimos que los miles y miles de millones de pesos que desperdicia la sociedad para mantener a los partidos políticos, que no son nada, en comparación con los cientos, y cientos de miles de millones de dólares que se dejan de ganar, solo por la manipulación de los mismos partidos políticos que buscan el poder absoluto, al rechazar toda iniciativa de reformas del gobierno. Como ejemplo, tenemos a la misma reforma energética que los mismos partidos rechazaban cuando eran oposición. ¿Te imaginas todo lo bien que nos hubiera ido como pueblo mexicano, si realmente se hubieran preocupado los partidos políticos por nuestro bienestar? Aprobando desde un principio la reforma en cuestión, con los precios muy altos del petróleo durante tanto tiempo. Con nuestros políticos, salimos perdiendo por todos lados, por donde le veas. Y la riqueza que generaría la reforma energética, vendría siendo solo una parte de toda la riqueza que generarían las demás reformas estructurales, que por la misma manipulación de los políticos, no hacen las reformas que deben hacerse, para generar la máxima calidad de vida que podamos tener. Y que en vez de eso, sus reformas, como la fiscal, sirven para tapar hoyos, haciendo otros hoyos. Y hechos por los mismos políticos. Esto es, quitan dinero de donde hay, para reponer, en donde antes ya habían quitado. México es un desastre. Comparado con lo bien que podría estar, si nuestros políticos hicieran las cosas como se deben hacer. Y es precisamente por eso, que para que se hagan las cosas como se deben hacer, y librarnos de la gente despreciable que son nuestros políticos, para lograr así, nuestra meta principal, que México sea el mejor país del mundo, que proponemos que el Instituto de Investigación para el Desarrollo de México, sea federal, y manejado por las principales universidades públicas y privadas de nuestro país, para obtener las mejores leyes y reformas. Y si aún así, dudas que se harían bien las cosas como para que México sea el mejor país del mundo, pues te decimos que no te preocupes. Que a diferencia de la gente despreciable que forma parte de la política mexicana, que cada una de las universidades que conformarían el instituto que proponemos, que ellas sí, tienen todo un prestigio que cuidar, y un lema que honrar. Y nosotros, para garantizar la máxima calidad de vida de la sociedad mexicana, y el buen funcionamiento de todo el sistema del gobierno con sus instituciones, estaríamos muy atentos a la cero tolerancia a la corrupción. Honrando nuestro propio lema. Por la dignidad del mexicano.
México es un gran país. Pero por el sistema corrupto de gobernar de nuestros políticos, tiene un crecimiento muy mediocre, que hace ver que va a pasar mucho tiempo para que sea un país de primer mundo. Tú puedes deshacerte de toda esa gente despreciable que nos impide crecer en el menor tiempo posible, apoyándonos para crear el Instituto de Investigación para el Desarrollo de México, manejado por las principales universidades de nuestro país. Recuerda que nosotros no te proponemos ideologías, te proponemos metas, y te ofrecemos el mejor camino para llegar. No hay marcha atrás. Solo es cuestión de tiempo para conquistar nuestra meta principal. El tiempo que tú decidas. En ti está que México sea una verdadera gran potencia. Ejemplo del mundo.